Hola muchachos, ¿cómo han estado? Vamos a trabajar en sociales, grado noveno, la Segunda Guerra Mundial. Comencemos. Vamos primero a hablar del contexto histórico. Alemania había perdido la Primera Guerra Mundial y por esa razón tuvo que firmar un tratado que se llamó el Tratado de Versalles, un tratado de paz en donde Alemania tenía que pagar una indemnización millonaria a los países ganadores de la Primera Guerra Mundial, en este caso Inglaterra y Francia. Esto hizo que en Alemania ocurriera una crisis económica muy difícil, de tal forma que hubo una inflación muy terrible y por eso la gente no tenía dinero ni siquiera para comprar carbón, para prender las estufas, para poder cocinar sus alimentos. En este caso, aquí podemos observar una fotografía donde las mujeres tenían que utilizar literalmente los billetes, los marcos alemanes para poder prender las estufas y así poder cocinar, porque decían, si no sirve el dinero para comprar, por lo menos que sirva para calentar, para poder prender el fogón o por lo menos hacer una fogata y calentarse uno las manos. Era una crisis económica muy terrible. Ahora vamos a hablar sobre las causas de la Segunda Guerra Mundial. Primera causa, el ascenso de las ideas nacionalistas. En este caso, en Italia, Benito Mussolini con el fascismo, Alemania con Adolf Hitler con el nazismo y el falangismo en España. Estas ideas eran sobre todo xenofóbicas, racistas, eso ya lo habíamos hablado en clases anteriores, y sobre todo la protección de la economía interna. Era muy importante eso, el valor de la nación. Entonces surge esas ideas nacionalistas en Alemania, el ascenso, eso fue muy importante. También hubo una causa muy importante y fue que en ese entonces, después de la Primera Guerra Mundial, se formó la Liga de las Naciones, que era una organización con el objetivo de evitar que ocurriera otra guerra como la Primera Guerra Mundial, pero cuando Hitler sube al poder, la Liga de las Naciones fracasa rotundamente. La tercera razón, o otra causa muy importante, fue el afán y la ambición de expandir territorios. En este caso, Alemania quería expandirse por toda Europa, Italia todo lo que era el norte de África, y lo que era Japón también quería expandirse por todo lo que era China y lo logró por un tiempo. ¿Cuáles fueron los contendientes o cuáles fueron los integrantes de estas guerras? Por un lado estaban los de la eje, la eje está Alemania, Italia, Japón, por lo general también estuvo metido en esa guerra. Y el otro lado, que eran los aliados, que era Estados Unidos, que era Inglaterra, que era Francia. Latinoamérica colaboró en la Segunda Guerra Mundial solo dando materias primas para la elaboración de diferentes productos utilizados para la guerra. Entonces, eso fueron las causas de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial. Hay que tener en cuenta mucho esos aspectos. Ahora vamos a hablar de los procesos y los acontecimientos. Primero, Adolf Hitler en cierta forma se apodera de toda Europa con la Blitzkrieg. ¿Qué es eso? Es la guerra relámpago. No le daba tiempo al otro país para prepararse para el combate, sino que ya llegaba el ejército alemán para apoderarse de ese territorio. Se apoderó de Holanda, se apoderó de Bélgica, se apoderó de parte de Francia y se apoderó de lo que era Polonia, entre otros países. Después de eso, con ese afán y esa intención de apoderarse de toda Europa, lo que fue Inglaterra y Francia vieron con mucha preocupación eso y le declararon la guerra a Alemania. Por otro lado, Japón empezó a conquistar China y dijeron, pues si pudimos conquistar China, pues conquistemos parte de Estados Unidos, todo lo que fue el Pacífico. Y ahí fue donde hubo un ataque llamado Pearl Harbor, donde los japoneses en forma kamikaze destruyen todos los aviones y todos los barcos navales de Estados Unidos, haciendo que Estados Unidos entrara en la Segunda Guerra Mundial. Hasta el momento Estados Unidos no estaba metido para nada. Al mirar esta situación, en Yalta, en 1945, se reúnen los tres personajes más importantes en ese entonces: el señor Churchill de Inglaterra, Roosevelt de Estados Unidos y el señor Stalin en ese momento, que era el premier de la Unión Soviética. Aclaración:
Primero, Hitler no iba a atacar a Rusia, hasta a la Unión Soviética. Dijo, no, mejor quedémonos quieticos. Pero después firmaron, se me había olvidado, firmaron un tratado de no agresión entre Alemania y la Unión Soviética para no atacarse. Pero a los pocos meses, y al ver que estaba obteniendo mucho éxito Hitler en sus ataques, decide atacar la Unión Soviética. Y si en cierta forma Adolfo Hitler hubiera tenido un profesor de historia, hubiera sabido que Napoleón hace unos cuantos años atrás, más o menos 100 o 150 años, también atacó Rusia en ese entonces, pero al ver las condiciones climáticas tan terribles que existían en ese momento, pues todos sus soldados murieron y por ende Napoleón perdió la guerra. Nuevamente Hitler vuelve a hacer lo mismo, ataca a Rusia, pero lastimosamente todo su ejército murió y ahí fue el declive, ahí donde empezó a Hitler a perder poder. Yo les había dicho antes que en la conferencia de Yalta estos tres personajes se reúnen para proponer un plan para acabar el nazismo, para buscar un fin a esta guerra, cuáles eran las estrategias. Y por el otro lado, también hubo una conferencia en Potsdam, en Alemania. En cierta forma acordaron qué iba a pasar con Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, cómo se le iban a repartir estos tres personajes. Hitler quedó acorralado, llegaron los aliados por occidente, llegaron los rusos por oriente y no tuvo más Hitler que suicidarse. Ese es el fin de la Primera Guerra Mundial por parte de Alemania. En Italia, al ver que Benito Mussolini ya no tenía el apoyo del pueblo, el pueblo lo que hizo fue cogerlo, lincharlo, asesinarlo y exponerlo en una plaza pública en Italia, en Roma, y ese fue también el fin de Benito Mussolini, muy terrible. Por eso es que Hitler, al escuchar eso, dijo, bueno, a mí no me cogen vivo, o sea, yo me suicido y si es el caso quemo mis restos, pero a mí no me van a hacer lo mismo que Benito Mussolini. Aunque eso todavía hay muchas especulaciones en la historia que dicen que Hitler no se suicidó, sino que por ahí se escapó y llegó a Latinoamérica, pero eso todavía es un mito. Hasta ahí se acabó por el lado de Alemania, pero no hay que olvidar lo que sucedió por los lados del Japón, la lucha entre Japón y Estados Unidos. Estados Unidos solo encontró una solución para ponerle tate quieto a los japoneses, que era enviar dos bombas atómicas, una en Nagasaki, otra en Hiroshima, en agosto de 1945, y por esa misma razón los japoneses tuvieron que rendirse y decir, ya no podemos hacer absolutamente nada. Fue un ataque bastante brusco, bastante brutal en ese entonces, que era lanzar dos bombas atómicas, y ahí se puede decir que la Segunda Guerra Mundial ya estaba llegando a su término. Ahora vamos a hablar de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y en este momento me quito este sombrero por respeto a las víctimas. Primero, vamos a hablar que en la Segunda Guerra Mundial hubo cantidad de muertos, soldados, civiles, etc. Eso siempre va a ser una pérdida. Italia, Alemania y lo que fue Japón perdieron sus conquistas, tuvieron que nuevamente retroceder. Otra consecuencia muy terrible fue el holocausto nazi. Fue una retaliación que hicieron los alemanes frente a la cultura judía, porque ellos creían que los judíos lo que estaban haciendo era acaparando la economía mundial. Los capturaron y les hicieron pasar momentos muy difíciles. Buen número de judíos fueron asesinados, murieron de hambre, y cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial empezaron a retomar sus vidas, la cultura judía. Y por otro lado, una consecuencia muy terrible que podemos encerrar y finalizar esta clase es la destrucción masiva que hubo en Europa. Todas las ciudades importantes como Berlín, como Praga, como Varsovia en Polonia, entre muchos otros ciudades importantes en Europa quedaron completamente destruidas. Obviamente la moral europea estaba por el piso y todo el mundo estaba completamente fatigado por esta guerra, estaba cansado. No se nos olvide también la importancia de la mujer en ese entonces, porque mientras los esposos iban a la guerra, las mujeres se encargaban de elaborar bombas, ellos trabajaban mucho también en lo que eran las industrias, la reactivación de la industria por parte de la mujer.
y sobre todo, y hay que recalcar, lo que es la muerte, la desaparición de tantas personas, siempre va a ser una consecuencia fatal. Y por último, después de eso, se reunieron Estados Unidos, se reunió Rusia, Francia, y lo que hicieron fue repartirse en Berlín, repartirse en Alemania, pero hasta ahí la dejamos porque aquí es donde comienza otro periodo de la historia llamada la Guerra Fría. Muchachos, nos vemos en la próxima clase. Hasta pronto.